Un saludo para todos. La felicidad es uno de los sentimientos más importantes para la integridad humana. Tenerla es el deseo de todas las personas. Científicos del comportamiento humano dicen que nosotros los humanos solemos complicarnos la vida. Pensamos mucho en tener demasiadas cosas materiales y nos olvidamos de lo más importante, el trato y la relación con los demás. Son caminos que sin duda nos llevarán a sentirnos mejor. ¿Qué tan felices somos? Puede resultar la pregunta de muchos. Hoy los invitamos a que juntos descubramos un poco más del fascinante mundo de la felicidad. La ciencia dice que nos estamos complicando la vida sin necesidad. Pensamos en ser felices, pero entre más subsistan los deseos de tener mucho, menos probabilidades tenemos de ser felices. El proceso de simplificar la vida es un arte que lo ayudará a ver la vida mejor y a saber que ser feliz es cuestión de desear menos. Tanta influencia del marketing de las altas marcas, de la necesidad de ser mejor que los demás, hacen que muchas personas gasten sus energías en esa búsqueda que agota, agobia e incluso paraliza. Es increíble que en un mundo opulento, globalizado y lleno de alternativas, las personas nos sintamos cada vez más solas, infelices y deprimidas. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas en el mundo occidental se siente solo. La depresión es la segunda causa que acorta la esperanza de vida entre los 15 y 44 años de vida, y se calcula que para el 2020 lo será en personas de todas las edades y de ambos sexos. Y es que a veces tener más no es sinónimo de mejor y de felicidad. Las personas que quieren lo mejor, la mejor pareja para casarse, la mejor casa, las mejores vacaciones, el mejor restaurante, las personas que quieren conseguir lo mejor, están especialmente torturadas por la vida moderna. No nos damos cuenta que la vida es demasiado corta para extinguirla en esas batallas del autoconsumo y la apariencia. Cuando tienes demasiadas opciones, el peligro de arrepentirte de lo que elegiste es demasiado grande. Por eso, científicos dicen que la gente joven se está volviendo loca porque no pueden decidir nada. Cuando no tienes control, cuando no puedes controlar tu propia vida, cuando no puedes ni sabes tomar decisiones, ahí está surgiendo la infelicidad. El hecho de ser capaz de controlar tu propia vida, de controlar tu comportamiento, de no depender demasiado de lo que hagan los demás, es una fuente de felicidad. De lo contrario, es una fuente de infelicidad dura. Debemos aislar la idea de tener y tener, que en nosotros no exista la premisa de consumo y luego existo. Hay muchas maneras de hacerse infeliz y es que, como dirían los sociólogos, solemos ser muy yoístas. Primero yo, segundo yo y después yo. Tenemos una imagen exagerada de nosotros mismos, por ende no le damos lugar al otro y nos cuesta reconocer lo bueno que hay en el otro. Para complementar nuestro tema del día nos acompaña vía Skype un invitado de lujo. Él se encuentra en España, Barcelona. Se llama Albert Figuereas, es médico, escritor, investigador y hace poco publicó su último libro llamado Pura Felicidad. Albert, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Empecemos hablando sobre qué es ser positivo, cómo tener esa actitud que muchas veces hace la diferencia entre una persona que es feliz y la que no lo es. Albert, cuéntanos. Bueno, yo creo que de entrada la persona positiva es aquella persona que, como espera siempre lo mejor, es una persona que al ser más confiada pues sale más, se relaciona más con las otras personas y claro, todo esto son cosas que, bueno, quieras que no, te hacen ver el mundo de otra manera y esta otra manera pues hace que te sientas bien. Este bienestar es lo que traducimos como felicidad en palabras llanas, pero sobre todo es esto, es el hecho de te gusta explorar frente a un reto. Si puedes salir a la calle prefieres salir, son personas normalmente pues también un poco más extrovertidas y sobre todo que tienen unas relaciones sociales mucho más, dijéramos, bien entramadas y por tanto esto es su... Bueno, continuamos. ¿Qué estragos causa el miedo en el objetivo de alcanzar la felicidad? Puede ser un obstáculo el miedo. ¿Qué hace? Bueno, el miedo es terrible, es uno de estos venenos contra la felicidad o uno de estos lastres muy importantes, porque básicamente te paraliza. El miedo te paraliza, te produce angustia y claro, y esto lo que hace es que tu cerebro
que tu organismo segregue una serie de neurotransmisores que lo que hacen es producirte este malestar, este nerviosismo, esta respuesta al estrés y precisamente lo contrario que decíamos antes, ¿no? Como estás paralizado, como tienes miedo, tienes angustia, pues esto hace que te encierres más en ti mismo, es terrible. Albert, no sé qué tanto conoce de los asuntos sociales en Colombia, pero la agencia Gallup publicó en el mes de enero de este año que nuestro país fue considerado el más feliz del mundo. ¿Crees que es verdad esto? Y si lo es, ¿qué factores están asociados para que Colombia reciba este gran calificativo? A ver, a mí todas estas macroencuestas me dan un poco de miedo, porque claro, afirmar así de un plumazo que un país es el más feliz, bueno, dentro de un país, incluso dentro de una misma ciudad o de un barrio, pues ahí hay muchísimas personas y por tanto muchísimas maneras de percibir. Entonces estas grandes encuestas lo que hacen es tomar una muestra de personas, por tanto se basan en algunas personas que acceden a responder, es decir, ya vamos seleccionando, y luego, claro, hacen unas preguntas que son, bueno, unas preguntas sobre cómo evalúas tú tu vida cotidiana, sobre en los últimos días cómo te has sentido, cómo te sientes físicamente. Es decir, es una impresión en plan así pincelada y luego suman todos los datos y una vez tienen los resultados, hay alguien que saca el titular y entonces el titular es Colombia es el país más feliz del mundo. Bueno, pues vale, ¿no? ¿Qué tiene que nos puede hacer creer esto? Bueno, Colombia, pues la gente sois extrovertidos, tenéis mucha música, la música yo creo que es una cosa que ayuda, tenéis mucha naturaleza. Pero claro, naturalmente, según cómo lo mires, también tenéis muchos problemas. Hay problemas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tomaría con pinzas y considerando esto, ¿no? Que seguro que como en todas partes hay personas que se sienten bien y otras que no se sienten tan bien. Y seguro que hay momentos en los que uno se siente bien y si te agarran en aquel momento y te hacen la encuesta, pues seguro que dices, uy, sí, muy bien. Pero si te agarran igual media hora antes o media hora después, pues tu respuesta es totalmente distinta. En uno de tus escritos, Albert, en uno de tus escritos mencionas una frase que he leído de Richard Sennett, que por supuesto me cautiva y es una que dice así, soy humano en la medida en que tú también lo eres. ¿Qué tanto influye reconocer al otro en la felicidad del individuo? Es básico. Esta frase que has leído, esto es el principio Ubuntu, es una filosofía muy antigua de Sudáfrica y que bueno, luego varios autores han estado estudiando. Yo creo que es básico, es decir, una parte muy importante de cómo nosotros nos sentimos en cualquier momento se debe no tanto a cosas materiales como sobre todo a las personas que nos rodean y a cómo nos hacen sentir estas personas, a la relación que nosotros tenemos con ellos y a la calidad de esta relación. Hasta el punto de que hay quien dice que para ser verdaderamente feliz, más que tener, lo que tienes que hacer es dar. Cuando das, entonces logras esta felicidad que no es una felicidad puntual, placentera, sino que es una felicidad mucho más duradera, más... Continuamos, estamos en la era de lo rápido, lo momentáneo y el lema común es no hay tiempo para conocer, para disfrutar de la familia, para conocer nueva gente, para fortalecer las relaciones. ¿Cómo podemos ser felices en un mundo así donde no hay tiempo para nada? Frenando. Es decir, si el mundo va rápido, frenar. Y no es algo irreal, es decir, todos podemos frenar 10 minutos al día. Y yo creo que es un buen hábito si nos acostumbramos a tener 10 minutos, un cuarto de hora cada día para nosotros, para estar tranquilos, para pensar quizás en nada, para salir, para vivir el momento, vivir el instante en el sentido de que, bueno, pues si sales de tu casa y resulta que en el jardín de delante pues hay unas flores nuevas, que te des cuenta de eso, porque a veces pasamos, vamos en carro o vamos a buscar el bus y ni nos fijamos con quién nos cruzamos ni con lo que nos rodea. Y esto es esencial. Es decir, pisar el freno y dedicarte, aunque sean 10 minutos, a ti mismo y a vivir con intensidad en el momento presente. Pura felicidad es como titula uno de tus libros. Allí hablas de la relación que existe entre felicidad y salud. Háblanos de esto un poco más.
Bueno, Pura Felicidad es el último libro, salió hace muy poco y sí, lo que explora es básicamente qué dice la ciencia sobre la relación entre algo que parece muy mental, como puede ser la felicidad o el sentirse bien, y algo puramente físico, como puede ser, por ejemplo, pues no sé, la longevidad o los infartos de miocardio o, bueno, cómo funciona tu sistema inmunitario. Desde la década de los 80 empieza a haber estudios científicos, estudios médicos serios que están demostrando que realmente quien se siente mejor, quien tiene más bienestar, también es una persona que acaba teniendo, por ejemplo, menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, de controlarse mejor la diabetes si es que tiene diabetes, si llega a tener hipertensión se controla mejor y por tanto la longevidad también es mayor. Es decir, sí, felicidad y salud están relacionadas y esto por suerte ya tenemos datos médicos que así lo afirman. ¿Qué datos importantes encierra la frase ser feliz es desear menos? ¿Y cómo podemos vivir justamente así, deseando menos? Es la última pregunta para ti, Albert. Bueno, no sé, yo creo que hay, en algún momento todas las personas tendrían que hacerse una pregunta, que es decir, bueno, ¿qué necesito realmente? Porque claro, si lo que haces es mirar la televisión o lo que haces es leer las revistas, pues bueno, te están ofreciendo constantemente muchísimas cosas, muchísimos productos, que tienes que cambiarte el carro porque hace ya un año que no te lo cambias, que tienes que comprarte este aparato o este nuevo maquillaje o estos zapatos nuevos. Pero si tú haces la reflexión de decir, pero ¿realmente lo necesito? Entonces, bueno, a veces llegas a esta conclusión de que quizás no tienes que dejarte llevar por toda la onda esta comercial y realmente si consumes de una manera mucho más pensada, más calmada, de nuevo frenando un poco, no queriendo ir a la velocidad que te imponen, pues esto al final lo que hace es evitarte frustraciones de cosas que te cuestan mucho conseguir y que cuando las consigues dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto que realmente pues no te satisface, ¿no? Por tanto, pues si puedo dar un consejo Sí, es claro. valora bien, párate a pensar si realmente lo que estás deseando, lo que quieres comprarte, realmente lo necesitas o igual no. Por tanto, ahórrate. Muchas Bueno, gracias por tus intervenciones, Albert. Esperamos prontamente que vengas aquí a Bogotá a visitarnos. Un saludo desde acá. El empuje personal y la capacidad de ver las cosas buenas en los momentos difíciles son características de una persona feliz. Un elemento que diferencia la felicidad de los individuos es la intensidad de sus relaciones y el tiempo que se comparte con sus seres queridos. Las amistades y la pareja contribuyen a la felicidad en todos los sitios y en todas las edades. Está comprobado que la gente que se siente dentro de un grupo, ya sea un equipo, una familia o una congregación religiosa, es más feliz. Científicos afirman que se hereda en gran medida el estado de ánimo de los padres. La genética influye mucho. Si nuestros padres eran pesimistas, es probable que nosotros también lo seamos, aunque el cerebro puede amoldarse y de nosotros depende en gran manera que seamos felices o no. Una persona positiva persevera más en encontrar soluciones por lo que vive con más tesón. También tiene la sensación de control, lo que les ayuda a tener un equilibrio emocional. La confianza en uno mismo, la interpretación positiva de los infortunios y sobre todo la esperanza ayuda y nos protegen de los efectos nocivos de los malos momentos. Recuerde que muchas veces no se es feliz porque se desea menos. No se complique la vida una vez alcanzados los ingresos medios que le permitan alcanzar las necesidades básicas. No tenga envidia de los más ricos, pues no son más felices que usted. Descarte la idea de estudiar una carrera, de cambiar de clima o de cultura para sentirse feliz, pues los psicólogos afirman que ni la educación, ni el país, ni la raza influyen a la hora de ser feliz, ni siquiera un estado óptimo de salud. Es bueno que replanteemos entonces los conceptos a la hora de definir las fuentes supremas de felicidad. Si queremos alcanzarla, debemos velar por un sistema educativo que no solo haga tecnócratas o especialistas,
sino por una educación que apunte al corazón, para convertir a los estudiantes en verdaderos ciudadanos de un mundo globalizado. Otro factor es su relación con Dios. La felicidad no es una cuestión de religión, aunque es muy importante. La felicidad tiene que ver más con la relación, con el compañerismo con Jesús. La felicidad es una persona, la felicidad es Dios. Continuando con el tema del día, quiero saludar ahora a una persona muy especial para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él es Pedro Morales, experto en gestión, temas de consultoría y capacitación empresarial. También autor del libro Riqueza Emocional, basada en principios bíblicos. Gracias por tu tiempo, Pedro, un saludo desde aquí. Y quisiera empezar preguntándote, hay personas que viven afanadas por tener y tener. De hecho, el apóstol Pedro se refirió a este tema diciendo, he aprendido a contentarme con lo que tengo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. ¿Cómo asimilar estas palabras de la mejor forma para no caer en los extremos, Pedro? Marcela, la felicidad muchas veces se asocia con la posesión de cosas. Y claro, cuando una persona, por las circunstancias del momento, no tiene los ingresos para hacerse a todo lo que la publicidad y el medio le ofrecen, se siente que está infeliz porque carece de cosas, pero la felicidad no tiene un enfoque materialista. El apóstol San Pablo, en efecto, nos habla de que aprende a vivir con cosas o sin cosas, porque en realidad la esencia de la felicidad es la esencia de lo que es Dios. Cuando Dios se manifestó, se presentó a Moisés diciendo que Él es el gran yo soy, o sea que es el verbo ser. Nunca dijo, soy el gran yo tengo, que es el verbo tener. Yo soy el gran yo soy, ser. Así que la felicidad es algo que tiene que ver con el ser y no con el tener. ¿Los individuos son lo suficientemente fuertes y buenos para hacerse felices a sí mismos? Si no lo es, ¿cuál es su tarea para conseguir la felicidad? Si el ser humano pudiera ser feliz por sí mismo, no habría tanta infelicidad y no habría tanta frustración y tanto dolor. Entonces eso nos enseña que las personas por sí solas sufren un vacío, que incluso algunos están llamados un vacío existencialista, como que están incompletas. Tal vez por eso es que salen a buscar bienes materiales, o también salen a buscar la felicidad en los sitios más inapropiados. Estoy hablando de cantinas, bares, y estadios y sitios donde aparentemente encuentran un entretenimiento que confunden con felicidad. Más bien es placer o quizás euforia, pero eso es momentáneo y luego la gente está vacía, está desocupada. Cuando es una felicidad auténtica, fincada en una estrecha relación con Dios, ahí es que podemos ver una persona verdaderamente feliz con una prerrogativa, que es la clase de felicidad que le dura, que es permanente. No son esos destellos fugaces de euforia, que es lo que comúnmente se ve hoy en día. Continuamos con otra pregunta. ¿Se puede vivir feliz todo el tiempo, Pedro? Entonces, cuando esa persona ha hallado esos componentes espirituales y los ha aceptado, partiendo de una base que Dios es un Dios vivo, un Dios real, no es algo teórico, no es algo referencial. Algunas personas piensan que las cosas espirituales son referenciales o son psicológicas. En realidad las cosas espirituales son más auténticas, más profundas y más reales que ninguna otra cosa. Pero si esa felicidad se basa en asuntos superficiales o materialistas, son destellos, simplemente destellos. Y esas personas pues están como en una montaña rusa emocional, tienen sus días altos o sus instantes altos y luego decaen y caen profundamente. Y algunas veces esto es tan dramático que son personas que desarrollan dependencias en drogas, en licor, en trabajo, en sentimentalismos y muchos otros elementos que crean apegos y dependencias que no son más que fachadas o mecanismos de fuga de la realidad para tratar de llenar esos profundos vacíos interiores que muchos experimentan. ¿Qué nos puedes decir del Salmo 30:58 que dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría? Siempre hay esperanza en Dios y siempre el que por alguna razón se entristece, porque la vida tiene episodios que producen tristeza indiscutiblemente,
Pero el que está en Dios, esa experiencia de tristeza se le vuelve, como dice el Salmo, pasajera. Se acuesta triste, pero al día siguiente está otra vez de nuevo contento, está otra vez en alegría. Justamente hablando de eso, quisiera preguntarte si existen personas creyentes que no son felices. Hay muchos creyentes nominales. Eso quiere decir que se congregan, que participan, pero su relación con Dios es inexistente o frágil. Digamos que si hubiera un termómetro para medir eso y 100 fuera la relación genuina y auténtica con Dios, puede haber creyentes que en esa escala están en puntos bajos, en 5, en 10, en 15, en 20, y consecuentemente, pues ante de nuevo la ausencia de Dios, aunque nominalmente pertenezcan a alguna agrupación religiosa, pues van a tener los vacíos, van a experimentar la infelicidad mucho más incrementada. Por eso tal vez la Biblia nos dice algo que es muy interesante. Nos dice lo siguiente, es un proverbio, Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete permanente. O sea que quien tiene un corazón feliz, la vida es un banquete permanente y disfruta. El corazón alegre nos permite enfrentar con mucho más éxito las situaciones adversas por las que estemos pasando y nos faculta en la comunión y en la compañía con Dios para sortear mucho más exitosamente cualquier situación o episodio que estemos atravesando en la vida. Y para finalizar con esta entrevista que muy gustosamente tú nos has concedido, quisiera saber algo que quizás todos nos estamos preguntando. ¿Cómo saber si yo soy feliz o infeliz? Yo pienso que tú sientes ese gozo, lo percibes internamente. Esto no es una cosa, digamos, de tipo subjetivo. Si tú vives y gozas y sientes la felicidad en tu ser, pues experimentalmente sabes que eres feliz, sabes que sientes esa felicidad, sabes que está contigo. De hecho, sabes reconocer algo importantísimo. La felicidad no son momentos de placer. Muchas personas creen que felicidad es algo que está asociado al placer. En realidad la felicidad no tiene que ver con el placer. La felicidad es un concepto mucho más profundo. Es algo que manejo aquí en este libro que publiqué titulado Riqueza emocional, mucho más que dinero. La felicidad no es placer, la felicidad es victoria. Y las victorias casi siempre comprenden, al menos temporalmente, dolor y sacrificio de algún tipo. Okay. Y como dice el dicho, cuanto más ardua la batalla, más legítima es la victoria y consecuentemente es mucho más grande la felicidad. Entonces la felicidad no es un estado que excluye los dolores, que excluye los sacrificios y que se concentra en solamente conseguir placeres. Pienso que es ahí donde está la mayoría de personas confundidas. Confunden felicidad con placeres y como no tienen los placeres, asumen que no son felices, asumen que están mal, asumen que están tristes. Pero la felicidad es un estado mucho más profundo de naturaleza espiritual que en la compañía y en la confianza en Dios nos permite manejar apropiadamente las dificultades de la vida y podemos decir, somos verdaderamente felices. Muchas gracias, Pedro. Te mandamos un gran abrazo allí en Washington, Estados Unidos, donde tú te encuentras. Y queremos decirle que investigando este tema nos encontramos un personaje peculiar en nuestro país. Él se llama Andrés Ramírez y es el primer profesor de felicidad en Colombia. Quisimos saber de este tema y pues encontramos cosas realmente increíbles, novedosas y particulares que se gestan desde esta Universidad de Administración de Empresas. Veamos la siguiente nota. Bueno, vamos a retomar el tema hablando, por supuesto, que como ustedes ya lo saben, lo que decía Pedro, si ustedes quieren adquirir el libro Riqueza Emocional, lo pueden hacer al correo phmorales@gmail.com. Él, por supuesto, estará gustoso de enviarles a ustedes este importante material. También queremos decirle que la persona que ustedes nos sacaron de ver es una persona que trabaja 100% con la Iglesia Adventista allí en Washington, en Estados Unidos, dando conferencias, dando motivaciones para las personas que quieran mejorar la parte de gestión de sus empresas. Él habla sobre motivación y qué bueno que nosotros como adventistas, como cristianos y los que no lo son también nos podamos nutrir de este excelente material que hemos preparado, que él ha preparado, llamado Riqueza Emocional con bases bíblicas. También Albert
Figuereas, el médico que nos acompañó anteriormente, también tiene un libro que se llama Pura Felicidad, pues también es recomendable que lo leamos. Obviamente es importante que tengamos diferentes conceptos de este tema. Ahora, bueno, complementando el tema, quisiéramos que vayamos en esos momentos a ver a Andrés Ramírez y la nota del primer profesor de felicidad aquí en Colombia. La felicidad me la dio tu amor, hoy te hace cantar gracias al amor. Así dice el coro de una melodía insignia de la felicidad. Pero ese término, más que inspirar canciones, programas de televisión o poemas, ha inspirado a la Academia Colombiana al ingresar por primera vez en un pensum académico una materia llamada justamente así, la felicidad o The Happy Business. Esta iniciativa fue hecha por el CESA, Colegio de Estudios Superiores en Administración, institución que adoptó esta novedad a través de la Universidad de Harvard y otras academias de diversos hemisferios. Andrés Ramírez es el primer profesor de felicidad en Colombia. Él, además de ejercer la docencia, dirige el programa de adicciones en la Fundación Niños por un Planeta Mejor, ONG que vela por la niñez en Colombia, que sufre abuso sexual y maltrato intrafamiliar. Digamos que no soy yo quien abre el telón de una lectiva de felicidad. El telón está abierto y simplemente ven una oportunidad. Coincide con que Naciones Unidas este año abre con el primer Día Internacional de la Felicidad. Entonces yo creo que todas las cosas tienen un tiempo, ¿no? Y entramos en el tiempo correcto. Diversos son los motivos que impulsan a este catedrático a llevar felicidad a sus estudiantes a través de sus clases. Partimos del liderazgo individual. Si yo no soy capaz de liderarme a mí como individuo, no voy a ser capaz de liderar una empresa. Entonces vemos personas que tienen unas responsabilidades altísimas, pero su vida está destruida. Consumen sustancias o no comen o sus hábitos son destructivos. En lo que va de su experiencia como docente ha podido escuchar a jóvenes que a través de este espacio educativo han aprendido a ver la vida desde otro ángulo. Cada clase tiene un tema, digamos que hacemos una exposición o hago una exposición de ese tema, pero después simplemente abrimos un debate para que construyamos entre todos cómo eso aporta a la felicidad y cómo lo conectamos. La felicidad, Andrés Ramírez la resume como una herramienta que debe ser ejercitada razonablemente desde las aulas de clase, pues es justamente ahí donde el individuo debe aprender a hacer frente a los contratiempos de la vida. Y cuando uno llega a un espacio como este donde todo el mundo cuenta sus problemas, cuenta lo que le está pasando, pues como que uno se da cuenta que hay más gente que le pasa lo mismo que uno y que las cosas no son tan graves como parecen, sino es como uno las trata. Es una clase que le va a servir a uno en la vida, porque en el momento que, por ejemplo, el momento que estoy pasando y ahora mismo, que es el momento que ya comienzo a hacer entrevistas para entrar al mundo laboral, creo que me ha servido bastante uno para tener más seguridad de mí misma, de yo como persona, y cómo yo puedo transmitirle felicidad también a la gente. Entonces es una clase muy importante y espero que todos los estudiantes de Colombia tengan la posibilidad de tenerla. Bueno, hemos llegado al final de nuestra emisión. Esto fue Vive con Salud, la crónica hablando de la felicidad, y ustedes no olviden que, como lo hemos dicho, lo importante es que tengamos un corazón siempre contento, pero con la seguridad de que Dios está obrando en nuestras vidas. Me gustó muchísimo haber estado esta media hora compartiendo con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles en una nueva emisión de Vive con Salud, la crónica.